¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Que la gracia, la paz y el amor de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Agradecidos estamos con nuestro Dios por darnos la oportunidad de juntos seguir edificándonos y fortaleciéndonos a través del estudio de su palabra. Es un privilegio, es una bendición muy grande que podamos esta mañana comenzar nuestro día escuchando la voz de Dios a través de su palabra. Recuerden que no soy yo el que viene a enseñar, sino que la palabra de Dios va a estar enseñando, edificando en este día nuestras vidas. Así que agradecido con Dios por cada uno de ustedes, por la disposición que siempre muestran de seguir escudriñando y de seguir aprendiendo juntos la palabra de Dios. Vamos a continuar con el desarrollo de este extenso pasaje que encontramos aquí en la primera carta de Pedro, que como lo he dicho anteriormente, comienza en el capítulo 2, versículo 11, pero se va a extender hasta el capítulo 3, allá en el versículo 17. Ya hemos visto varias cosas referente a este pasaje. La semana pasada estuvimos hablando específicamente de algunas exhortaciones o indicaciones que Pedro le da a las casadas. Eso lo encontramos en el capítulo 3, en el versículo 1, cuando dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahora, el día de hoy, vamos a estar desarrollando indicaciones para los maridos. ¿Por qué? Porque Pedro ahora va a dirigirse a ellos en el versículo 7. Si ustedes ven conmigo el capítulo 3, versículo 7, mira cómo comienza. Pedro va a decir: vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Lo primero que quiero resaltar y que es importante y que llama la atención es que el apóstol Pedro comienza diciendo: vosotros maridos igualmente. La palabra igualmente es la misma palabra que Pedro usa en el capítulo 3, versículo 1, para cuando se dirige a las mujeres, cuando comienza diciendo asimismo. Fíjense que la palabra igualmente es la misma que encontramos ahí entonces en el 3.1 para decir asimismo. ¿Y por qué es interesante esto? ¿Por qué es relevante esto? ¿Por qué me detengo unos minutos a hablar acerca de esta palabra? Porque así como hay indicaciones para ella, también Pedro ahora va a decir igualmente, nosotros, en este caso, los maridos, hay indicaciones de parte de Dios para nuestras vidas. Así como lo hizo con ellas, también lo hace con nosotros. Pero no solamente eso, sino que la idea se extiende hasta mucho más atrás en el mismo pasaje. La expresión igualmente y la expresión asimismo tiene que ver con lo que Pedro viene desarrollando a lo largo de todo el pasaje. Eso quiere decir que Pedro y Dios a través de Pedro espera que el hombre, en este caso los maridos, vivan sabiamente de la misma manera o de la misma forma o asimismo como el cristiano se sujeta a las autoridades, se somete a toda institución humana al obedecer, a sujetarse a un rey como Nerón, aun en medio de las tribulaciones y los padecimientos, aunque gran parte de los padecimientos sean producto de la persecución dirigida por Nerón, el cristiano debe sujetarse, debe someterse, según lo vimos en el capítulo 2, versículo 13, 14, 15 y 16, de la misma manera que el cristiano se somete a las autoridades, vosotros maridos igualmente. Hay indicaciones para cómo desarrollar nuestra vida en la sociedad. Ahora nos va a dar indicaciones de cómo desarrollar nuestras vidas matrimoniales. De la misma manera que según el capítulo 2, versículo 18, debemos sujetarnos con todo respeto a vuestros amos, a nuestros jefes,
no solamente a los buenos y afables, sino a los difíciles de soportar. De esa misma manera que respetamos a nuestros amos, el marido debe vivir con su esposa. De la misma manera, vamos a desarrollar de qué forma. De la manera que Jesús no respondió a las injusticias, de la manera que Jesús mantuvo su buena conducta aún en medio de los padecimientos, según lo que vemos en el versículo 21, 22, 23 y 24 del capítulo 2, de la misma manera que Jesús se comportó, el cristiano debe comportarse, en este caso el marido, dentro del matrimonio. Y si extendemos un poco más la idea, de la manera que la mujer se sujeta al marido y muestra una buena conducta al punto de ganarlo aún sin palabra, hacer que los que no creen crean por medio de su conducta, de la misma manera o igualmente los maridos deben vivir sabiamente con sus esposas. Por eso es importante, es interesante que Pedro comience el versículo 7 diciendo: vosotros maridos igualmente, igualmente. Ahora, después de que vemos la expresión igualmente, va a decir vivid con ellas sabiamente. Hay un llamado a desarrollar la vida matrimonial comportándose, teniendo una conducta sabia. Y la palabra vivir tiene que ver con residir juntos, con convivir, con el ambiente de familia. El marido debe vivir de una manera sabia en su hogar. El marido debe tener una conducta adecuada con su esposa. El marido debe reflejar que vive en la luz. El marido debe reflejar que fue trasladado de las tinieblas a la luz a través de la manera como vive o cómo convive con su esposa. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro de los hogares la conducta del marido es una, fuera de la casa, pero puertas adentro es otra. Lo que Dios nos está mandando, lo que Dios está exhortando en el versículo 7, es a poder mostrar la transformación de vida que Dios ha hecho en nosotros al elegirnos, al apartarnos, al adquirirnos y al movernos de las tinieblas a la luz. El cristiano debe reflejarlo en la conducta en su casa, en la forma como convive, cómo desarrolla su vida matrimonial con su esposa. Debe vivir sabiamente, porque dice vivir con ellas sabiamente. Ahora, el marido debe aprender a convivir con la mujer de manera amable, comprensiva y sabia. La palabra sabiamente ahí tiene que ver no solamente con desarrollar la vida conforme a lo que Dios quiere dentro del hogar, sino que también tiene que ver con la forma como se relaciona con su esposa, el trato que tiene para con ella. El marido debe tener el trato correcto, debe tener la conducta adecuada, debe tener un trato hacia su esposa amable, comprensivo y sabio. Ese es el deseo de Dios. Dios espera que los hombres que han sido apartados por Él, que han sido adquiridos por Él, que han sido elegidos para Él, muestren su conducta desarrollando una vida matrimonial y una conducta con sus esposas, siendo comprensivos, siendo amables y viviendo sabiamente en todos los aspectos de su vida matrimonial, en todos los aspectos de su vida matrimonial. El apóstol Pablo va a decir en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, vamos un momentito allá, porque tiene que ver con lo mismo, con ser comprensivo, con una conducta amable. En el capítulo 3, el apóstol Pablo en Colosenses va a decir en el versículo 19, después de que en el verso 18 le da las indicaciones a las esposas, dice el 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. En el verso 19 va a decir, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Fíjense la indicación que Pablo le va a dar
en cuanto al trato y a la conducta que el marido debe tener referente a su esposa. En el versículo 19, entonces, maridos, amad. Y la palabra que se usa ahí para amar tiene que ver con el amor ágape. Y el amor ágape tiene que ver con un amor autosacrificante, que lo entrega todo, que se da por completo. Es el amor que Dios ha mostrado para con nosotros. Un amor que está dispuesto a entregarse por completo, un amor que está dispuesto a sacrificarse a sí mismo por el bien de otro. Entonces, el llamado a los esposos es a amar a sus mujeres con ese amor, con el amor que Dios ha mostrado por nosotros, con el amor que está listo y dispuesto a dar su vida por sus esposas. Pero termina el versículo 19 diciendo, y no seáis ásperos con ellas. Y esto me llama mucho la atención, porque la palabra áspero que vemos ahí en el versículo 19 tiene que ver con amargo, duro, amargar. El deseo de Dios es que el marido pueda mostrar una conducta apacible, amable, comprensiva con su esposa. No que sea amargo, áspero o dura. Tiene que ver entonces, cuando hay un llamado aquí a no ser ásperos con ellas, tiene que ver con un trato hacia ellas suave, tierno, amoroso, apacible. Ese es el deseo de Dios. Y aquellos hombres que nos están escuchando en esta hora, aquellos hombres que tienen la bendición de tener al lado de ustedes unas buenas esposas, debemos preguntarnos, ¿estamos viviendo sabiamente con ellas? ¿Estamos teniendo la conducta correcta, el trato adecuado y correcto hacia ellas? Lo que Dios espera es que nosotros las amemos tanto al punto que estemos dispuestos a sacrificarnos por completo por ellas. Lo que Dios desea es que el hombre pueda tener un trato tierno, apacible, amable, comprensivo, amoroso con sus esposas. Y eso es interesante porque cuando vimos la semana pasada y hablamos de la sujeción, el hombre siempre dice, bueno, ahí estamos. Pero ahora la exhortación es para nosotros. Ahora la exhortación es para nosotros. Lo que Dios espera de nosotros en cuanto al desarrollo de nuestras vidas matrimoniales. Dios desea, Dios anhela, Dios espera que nosotros podamos tener entonces un trato con suavidad, un trato apacible, un trato comprensivo con la mujer. Vamos de vuelta ya a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Porque después de que dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, va a decir, dándole honor a la mujer. Dándole honor a la mujer. Y es interesante que nosotros vemos cómo Dios a través de Pedro nos manda y nos exhorta a darle honor a la mujer. Y uno tiene que preguntarse a qué se refiere el apóstol Pedro cuando habla o cuando nos indica de darle honor a la mujer. La palabra honor que Pedro usa aquí en el verso 7 tiene que ver con valioso, con estimar, con dignidad, con precio, con honrar, con honroso, con precioso. ¿Cuál es el sentido? El hombre debe darle el valor que su esposa se merece, tratándola con respeto, tratándola con dignidad, tratándola como algo muy, pero muy valioso, muy, pero muy precioso para él. De hecho, la palabra honor tiene que ver específicamente con darle el más alto grado. ¿Saben lo que significa eso? Que las esposas deben ser lo más valioso para sus esposos después de Dios, después de Cristo. El esposo debe honrar a su esposa
considerándola, estimándola, dándole un trato digno, mostrándole lo preciosa que ellas son para él. Y cuando hablo de preciosa, no me estoy refiriendo al aspecto físico, aunque también son preciosas, sino lo que Pedro está refiriéndose en el versículo 7 tiene que ver con el alto valor que tienen las esposas, el alto valor que tiene la mujer. Y esto es interesante y es importante. ¿Por qué? Porque en el contexto, culturalmente, no se le daba el valor que la mujer tenía. La mujer continuamente estaba sufriendo de muchos desprecios, de muchos abusos, y muchas veces no era tratada de manera digna. Ahora, el esposo debe proteger, cuidar, velar, porque su esposa pueda tener el trato que ella se merece. No solamente fuera de casa, sino principalmente dentro de nuestros hogares. Y eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Si hay algo que nosotros debemos entender, es lo valiosas, lo preciosas que son nuestras esposas. Y digo nuestras esposas porque aunque no estoy casado, algún día lo estaré, así que desde ya Dios está preparando mi vida para ello. Es importante, hermanos, es importante que nosotros podamos entender que el deseo de Dios es que nosotros podamos considerar, estimar y tratar dignamente a nuestras esposas, siendo respetuosos con ellas, siendo apacibles, siendo amables, teniendo consideración con ellas, porque ella es de un alto valor, ella es lo más precioso que tenemos después de Dios. Recuerde que, y esto es importante, un pequeño paréntesis, recuerde que la relación más importante después de la relación que nosotros tenemos con Dios es la relación entre el esposo y la esposa. Cuando nosotros vemos el orden establecido por Dios, vamos un momentito nuevamente a Colosenses, esto es un pequeño desvío. Cuando nosotros vemos el orden establecido por Dios en cuanto a las relaciones, fíjense que en el versículo 17 del capítulo 3 de Colosenses va a hablar acerca de nuestra relación con Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos por la autoridad de Jesús, lo hacemos en el nombre de Jesús y nos refleja la primera relación, pero después del versículo 18, cuando nos habla de la relación entre nosotros, ¿cuál es la primera relación que nos muestra Pablo en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 18? La relación matrimonial. Casadas, versículo 18, versículo 19, maridos. Eso quiere decir que en el orden de prioridades, después de nuestra relación con Dios, tiene que estar la relación del esposo y la esposa. Después de esto, versículo 20, hijos. Después de esto, versículo 21, padres. Después de esto, versículo 22, siervos. Capítulo 4, versículo 1, amos. Entonces, ¿cuál es el orden establecido por Dios? Después de la relación entre nosotros con Dios, la primera relación es la relación matrimonial. Después deben estar los hijos. Luego deben estar las familias, según el versículo 21, padres. Y después, en el cuarto lugar, tiene que estar el trabajo, la relación de nosotros con nuestros jefes, siervos, amos. ¿Por qué digo esto? Porque el hombre debe darle honor a la mujer, respetándola, no solamente en cuanto al trato que ella se merece, por el valor que ella tiene, sino que es importante que nosotros también le demos honor al respetar la posición que el matrimonio debe tener en nuestras vidas. Muchas veces nosotros vemos cómo no se cumple con el orden establecido por Dios. Vemos a esposas, por ejemplo, poniendo por encima de sus maridos a sus hijos, estableciendo como prioridad la relación entre hijos. Y ese no es el deseo de Dios. Vemos a esposos, por ejemplo, poniendo como primer lugar su trabajo, que vendría siendo la cuarta relación, y desplazando
la relación matrimonial, desplazando la relación que debemos tener con nuestros hijos y con nuestras familias. Es importante que nosotros como cristianos podamos entender que por encima de todas las relaciones, después de la relación que nosotros tenemos con Dios, está la relación matrimonial. Eso quiere decir, hermano Daniel, hermano Jorge, hermano Juan, que la relación más importante después de la que nosotros tenemos con Dios es la relación que ustedes tienen con sus esposas. Por eso las honramos. Por eso le damos el más alto valor. Por eso las tratamos dignamente. Por eso entendemos que son preciosas, no solo físicamente, sino valiosas para nosotros. Cuando el orden establecido por Dios no se cumple, comenzamos a ver dentro de los matrimonios caos. ¿Por qué? Porque el marido, por ejemplo, pone por prioridad el trabajo, que es la cuarta relación, pero descuida las otras. Y en la casa provee para todo, no le falta nada a sus esposas y a sus hijos materialmente, pero está la ausencia continua del padre. La esposa no cuenta con su esposo porque nunca lo ve. Y se comienza a generar un quiebre en la relación. Y comienza a haber caos en nuestras vidas y en nuestras familias, en nuestros hogares. Por eso Dios es sabio cuando nos hace entender que la relación más importante después de la de Dios es la relación matrimonial. ¿Sabe por qué? Porque solamente con su esposa usted va a poder ser una sola carne. Y eso es importante. Ahora, volvamos allá, volvamos a Primera de Pedro. Capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Estamos en el versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Nuevamente, vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dándole honor a la mujer. Después de que dice dándole honor a la mujer, va a expresar como a vaso más frágil. Y esto es importante y es interesante. ¿Por qué? Porque la expresión que Pedro usa como vaso más frágil, la fragilidad que Pedro menciona aquí, no tiene que ver con inferioridad. No está hablando Pedro en el versículo 7 ni mostrando que la mujer es inferior al hombre. ¿Y por qué? ¿Cuál es el argumento que nosotros podemos ver en el texto de que no está hablando acerca de una inferioridad? Miren el argumento. ¿Por qué Pedro no nos muestra como a vaso más frágil refiriéndose a una inferioridad de la mujer referente al hombre? ¿Sabe por qué? Puesto que más adelante, ahí mismo en el versículo 7, ¿qué va a decir? Como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida. La mujer no es inferior al hombre. Ambos tienen el mismo valor delante de Dios. Tanto la mujer como el hombre son valiosos para Dios, pues ambos son coherederos de la misma promesa. Ambos somos coherederos de la gracia de vida. Entonces, cuando Pedro está hablando de tratarla como vaso más frágil, no está refiriéndose a que la mujer sea inferior. Tiene el mismo valor. Ambos, tanto los hombres como las mujeres, somos llamados a la misma promesa. Somos coherederos de la gracia de vida. Otra razón por la que no está hablando acerca de inferioridad, y esto es interesante, tampoco Pedro está hablando de debilidad espiritual o mental, pues en los versos anteriores, lo que vimos la semana pasada, en el versículo del 1 al versículo 6, nos muestra cómo la mujer puede ser fuerte mental y espiritualmente, siendo capaz de soportar ciertas injusticias, mostrando una conducta intachable al punto de hacer que los que no creen a la palabra terminen creyendo. Entonces no se está refiriendo a que la mujer sea débil emocional o espiritualmente, porque el pasaje nos va a mostrar la fortaleza que tiene la mujer
al soportar y resistir ciertas conductas, mostrando el carácter de Cristo en su vida a través de la forma como vive. Según el versículo 2, casta y respetuosamente, al punto que su conducta va a llegar a hacer que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de ellos. Entonces no se está refiriendo a una inferioridad. El marido, esto es importante, en aquel tiempo las mujeres eran propensas a ciertos abusos y malos tratos. Culturalmente sufrían el desprecio y tratos difíciles o fuertes en muchos aspectos. El marido, escuchen bien esposos, el marido debe proteger a su mujer de esos abusos. El marido debe proteger a su mujer de esos malos tratos. El marido debe ayudar, cuidar a su mujer y bajo ningún concepto, por ninguna razón, los malos tratos o el abuso debe ser propiciado por el esposo. Al contrario, el esposo debe proteger a su esposa no solamente de los tratos externos, sino que debe protegerla, y esa protección comienza por el trato que él mismo debe darle a su esposa, siendo apacible, siendo amable, siendo comprensivo, teniendo un trato amoroso para con su mujer. ¿Se entiende? Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Cuando Dios nos dice que tratarla como vaso más frágil, el marido tiene la responsabilidad de proteger, de cuidar a su tesoro. El marido tiene la responsabilidad de cuidar de ciertos abusos y malos tratos que en ese tiempo culturalmente las mujeres sufrían, pero no solamente cuidarlo de aquellos que están fuera de su casa, sino que el cuidado empieza por el trato que él mismo debe tener hacia su esposa. Amén. Eso es lo que nosotros vemos entonces en cuanto a lo que Pedro está desarrollando aquí en el versículo 7. Es importante que el esposo pueda comprender que su compañera, que su esposa, es coheredera de la gracia de vida. Va a terminar el versículo 7 hablando de eso. Y como a coheredera de la gracia de vida. Cada vez que vayas a dirigirte a tu esposa, cada vez que vayas a relacionarte con tu esposa, en cada momento del día, piensa que vas a dirigirte a una coheredera de la gracia de vida, a una hija de Dios que tiene la misma valor y las mismas promesas que tú y yo hemos recibido. Amén. Ahora, ¿por qué razón? Aparte de lo que hemos visto, Pedro nos habla de que el trato debe ser apacible, amable, tierno. ¿Por qué razón debemos darle honor a la mujer? ¿Por qué razón debemos tener un trato respetuoso, digno hacia la mujer? Termina el versículo 7 diciendo, ¿el para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Un esposo que no tiene el trato adecuado hacia su esposo, un esposo que no trata con suavidad, con comprensión a su esposa, un esposo que no la considera, que no le da un trato digno a su esposa, va a interrumpir y va a afectar su relación ¿con quién? Con Dios. ¿Por qué? Por lo que nos muestra al decirnos que las oraciones tendrían estorbo. Y esto es interesante, porque muchas veces nosotros podemos pensar que podemos tener una buena relación con Dios, aunque tengamos una mala relación con nuestras esposas, aunque tengamos conflictos matrimoniales.
Y la verdad es que las relaciones horizontales afectan directamente nuestra relación vertical. Debemos esforzarnos por ser los esposos que Dios quiere, porque siendo los esposos que Dios quiere, vamos a mantener una buena relación, no solamente con nuestras esposas, sino una buena relación con Dios. Amén. Ahora, ¿quién es el mayor y mejor ejemplo de esposo? Vamos un momentito a Efesios, capítulo 5. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a ir a Efesios capítulo 5. Cuando nosotros vemos Efesios capítulo 5, leemos desde el versículo 21, mira lo que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cuál es el ejemplo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor que habla ahí el versículo 25 otra vez tiene que ver con ese amor ágape, con ese amor autosacrificante, que Cristo lo reflejó al entregarse a sí mismo por su iglesia. Y el llamado es a que nosotros, los maridos, imitemos a Cristo, estando dispuestos a dar nuestras vidas por ellas. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28, así también maridos deben amar a sus mujeres, así también maridos nuevamente deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. Eso quiere decir que de la manera que cuidamos de nosotros mismos, de la manera que cuidamos de nuestros propios cuerpos, asimismo nosotros debemos amar y debemos cuidar a nuestras esposas. Termina el versículo 28 diciendo, el que ama a su esposa. ¿Cómo termina? Asimismo se ama. Eso quiere decir que cuando nosotros no tenemos el trato correcto para con nuestras esposas, que cuando nosotros le hacemos daño a nuestras esposas, que cuando nuestra conducta hace sufrir a nuestras esposas, también nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. La razón, versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El llamado de parte de Dios para los esposos no solamente es amar, sino a sustentar, a cuidar, a proteger, a velar por nuestras esposas. Amén. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cada vez que sustentas, que cuidas a tu esposa, no solamente la estás cuidando a ella, sino que te estás cuidando a ti mismo, porque ambos son una sola carne. Versículo 35. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amamos a nuestras esposas como a nosotros mismos, y la responsabilidad de la mujer es de respetar a su marido. Ahora,
¿Por qué quise desviarme un poco y hablar de Efesios capítulo 5? ¿Por qué quise detenerme un poco a hablar de esto? Cuando nosotros vemos Efesios capítulo 5, lo primero que se nos viene a la mente, y generalmente decimos que este es un pasaje que habla acerca del matrimonio. Pero esta mañana quiero hacer algunas observaciones para poder entender un poco más a profundidad lo que Pablo quiere expresarnos en Efesios capítulo 5 y lo que nosotros debemos tomar y aplicar para nuestras vidas. Lo que Pablo está hablando en Efesios capítulo 5, desde el versículo 21 hasta el versículo 33, no tiene que ver directamente con el matrimonio. Y usted puede preguntarse el por qué. Vea conmigo las siguientes observaciones. ¿Cómo termina el versículo 22? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo termina? Como al Señor. Mira el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Después de eso, ¿qué dice? Subraya esa expresión. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Mira el versículo 24. ¿Cómo comienza? Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también. Mira el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. No sé si se dan cuenta, pero el énfasis está no en la relación matrimonial, sino en la relación entre Cristo y la iglesia. El ejemplo que nosotros debemos seguir, el ejemplo que nosotros debemos imitar, es la relación entre Cristo y la iglesia. Mira el versículo 28. Así también los maridos, así también como, así como Cristo se entregó por la iglesia para presentársela sin mancha, sin arruga y sin contaminación, así también los maridos deben amar a sus mujeres. Mira el versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿Cómo termina el versículo 19? Como también Cristo a la iglesia. Mira el versículo 32. Grande es este misterio. ¿Qué dice Pablo? Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Entonces, todo lo que nosotros vemos en Efesios capítulo 5, en este pasaje, tiene que ver con Cristo y la iglesia. Lo que Pablo nos está mostrando es el ejemplo de Cristo como marido. Lo que Pablo nos está mostrando es la relación entre la iglesia y Cristo, entre Cristo y la iglesia. ¿Y por qué me quise detener y hacer este pequeño desvío? Porque ustedes, quiero que piensen, hombres, quiero que piensen en esto. ¿Ustedes se imaginan a Cristo como esposo maltratando a la iglesia? ¿Usted puede imaginarse a Cristo como esposo siendo áspero con la iglesia? ¿Ustedes pueden imaginarse a Cristo no dándole el valor que la iglesia tiene? ¿No tratando de manera digna a la iglesia? ¿Siendo irrespetuoso con la iglesia? Bajo ningún concepto. Lo que nosotros vemos del trato que Cristo tiene para la iglesia, la ama, la cuida, la sustenta, está dispuesto a dar su vida por ella, la protege, vela por ella. Se ofreció a sí mismo por amor a ella para presentarse una iglesia santa, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. Entonces el trato que nosotros tenemos que darle a nuestras esposas es el mismo trato, el mismo respeto, el mismo valor que Cristo le da a la iglesia. Jamás se nos puede pasar por la mente pensar o imaginarnos a un Cristo maltratando a la iglesia. Entonces jamás nosotros podemos tener un trato de maltrato áspero, duro con nuestras esposas. Amén. Ahora, espositas lindas. Sé que la semana pasada hablamos de las esposas, pero no puedo dejar de decir esto.
Espositas lindas, ¿ustedes se imaginan a la iglesia no sujetándose a Cristo? ¿Ustedes pueden imaginarse a la iglesia respondiendo de mala manera a Cristo? ¿Ustedes pueden imaginarse a la iglesia separada de Cristo? Es imposible imaginarnos a la iglesia teniendo un trato irrespetuoso para con Cristo. Es imposible imaginarnos a la iglesia no sujetándose a aquel que dio la vida por ella. Es imposible considerar a la iglesia o pensar a la iglesia respondiendo de mala manera y no sujetándose a su esposo, que es Cristo. El ejemplo para el marido, de la manera que Cristo amó a la iglesia: amemos a nuestras esposas. Vivamos sabiamente con ellas, dándole el honor que ellas se merecen como vaso más frágil. Y el ejemplo para las esposas: imiten a la iglesia. Recuerden que la iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia se somete por amor. La iglesia se sujeta por amor. La iglesia respeta a su marido por amor. La iglesia nunca, pero nunca nos podemos imaginar la iglesia teniendo un trato indecoroso con Cristo. La iglesia se presenta santa, sin mancha, sin arruga. El trato que la mujer debe tener para con el esposo es un trato también respetuoso, una conducta casta. Ese es el deseo de Dios. Entonces, lo que nosotros vemos en Efesios capítulo 5 tiene que ver con la relación entre Cristo y la iglesia, que nosotros debemos imitar como esposos y como esposas. A propósito, versículo 21, someteos unos a otros. El hombre, de alguna manera, indirectamente, también se somete, porque nos sometemos unos a otros. Amén. Volvamos a Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 7, nuevamente. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dándole honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, nuevamente, cada vez que usted vaya a dirigirse a su esposa, piense cómo se dirigiría, cómo le hablaría Cristo a la iglesia. Y nunca olvide que esa mujer preciosa que Dios le dio tiene el mismo valor que usted, pues es coheredera de la misma promesa, de la gracia de vida. Honremos a nuestras mujeres, dándole el trato que merecen, tratándolas con dignidad, como algo realmente precioso y valioso para nosotros. Amén. Después, Pedro va a llegar a las conclusiones finales. Versículo 8 de este pasaje. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Sed todos. ¿Quiénes son todos? La esposa, el esposo, el cristiano. Debe ser de un mismo sentir. Vamos a desarrollarlo en la próxima clase. Pero ¿cómo debe ser? Compasivo. La esposa debe ser compasivo para con el esposo. El esposo debe ser compasivo para con la esposa. El cristiano debe ser compasivo para con aquellos que no creen a la palabra, aunque el trato de ellos sea injusto con el cristiano. El cristiano debe ser compasivo aún con los gobernantes y autoridades, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. El esposo debe amar a su mujer, la esposa debe amar a su mujer,
debe tener misericordia el uno con el otro, deben ser amigables. Pedro va a decir, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredéis bendición. Eso vamos a estar considerando la próxima semana. Que Dios nos ayude a poder reflejar cada día de nuestras vidas, en todos los aspectos de nuestra vida, la conducta que Dios quiere, tanto fuera de la casa como dentro de la casa. Recuerde que todo lo que vemos en este pasaje tiene que ver con lo que dice el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Qué quiere decir mantener buena nuestra manera de vivir? Tener la conducta correcta, la conducta adecuada ante todas las relaciones, ante los gobernantes, ante los jefes, aún en medio de circunstancias injustas, las casadas ante sus maridos, los maridos ante sus esposas. Mostramos la transformación de vida que Dios ha hecho en nosotros dentro de los hogares y fuera de los hogares. ¿Por qué? Porque la gente está mirando, considerando nuestra conducta. ¿De qué manera anunciamos las virtudes que nos trasladó del que nos trasladó de las tinieblas a la luz? No solamente a través de nuestras palabras, sino también por medio de nuestras conductas. Que Dios les bendiga. Gracias por el tiempo, por la disposición, por siempre tener sus corazones abiertos a ser edificados por la palabra, no por mí. Venimos juntos a aprender lo que la palabra de Dios quiere enseñar a nuestras vidas. Que Dios nos ayude, lo digo con mucha humildad, a poder ser lo que Él espera de nosotros, mostrando la conducta correcta, mostrando la transformación de vida, mostrando que fuimos elegidos, apartados, adquiridos, santificados por todo lo que hacemos en nuestras vidas, en nuestros hogares y fuera de ellos. Que Dios les bendiga. Busca primero